No se ve nada, ¿no? Si no, apagamos todo y dejamos la puerta abierta un poquito. Más o menos, ¿no? Lo mismo, pero... No, igual, ¿se ve la foto? Sí, puedo ver. Bueno, después igual le dejé la clase a uno de los chicos, así que se la piden, ¿eh? Si no... Voy a tardar un poquito la foto, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Esta clase la preparé no con mucho tiempo porque ahora en un punto, bueno, con el tema del embarazo me la dio. Bueno, ya nos habían dado una clase, pero la cambié bastante porque no me gustaba como estaba hecha, así que la cambié toda de vuelta. Para los que no me conocen, no me conocen todos. Sobre López Rodríguez fui ex residente, hago mucho músculo esquelético, me dedico mucho a músculo esquelético y hago tomografía en el Hospital Patrocén, que está en Casanova, hace ya como 3 años, 4 años, así que por eso me dijeron que dale. Yo creo que te di otra clase de tórax, ¿no? Sí. Sí, no me acuerdo que te di. Bueno. Trauma de tórax. Ah, trauma de tórax, sí. Ahora me dijeron que, bueno, no me dijeron, sino que a mí me gusta dar clases y siempre venir acá es siempre volver a practicar de una otra forma, así que a mí me gusta. Paso muchísimo tiempo adentro. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de consolidación sin duda alguna. Yo hice la clase, primero la bibliografía, no sé si se compraba el libro de tórax, algo. ¿Alguien se compró el libro de intersticio, el rojo? Sí. Bueno, yo creo que es el mejor libro de todos para leer tórax. Si quieren hacer después tomografía en el futuro, leyendo ese libro de cabecera, yo leí el Pedrosa, está bueno porque te tira conceptos claros. Tiene fotos buenas, pero de intersticiopatía, el libro rojo, que es de tomografía de alta resolución de intersticio, no sé qué cosa, para mí es el mejor de todos, porque te explica detalladamente, las fotos son muy buenas, y la patología la más complicada de todas es la de intersticio. Aparte hay muchos cuadritos sinópticos y muchos algoritmos para cuando vemos una patología podamos ir descartando. ¿Bien? Entonces, por la consolidación y síndromes alveolares, después le voy a poner un cuadro al último de todo, que es muy importante. Nosotros cuando formamos tomografía, te viene el diagnóstico, qué sé yo, por ahí te tiran el podo, bueno, está bien. Pero si no te ponen diagnóstico, una tomografía de tórax. Lo más importante, la clínica, los antecedentes del paciente, si tiene estudios anteriores, ¿por qué le piden el estudio? Porque si no se informa como se ve y no se puede hacer ningún diagnóstico dirigido. ¿Y qué es lo que piensa también el médico? ¿Sí? Siempre piensa una intersticiopatía, una fibrosis, un carcinoma. Hay muchas imágenes en tórax que si uno no tiene un contexto clínico y tampoco es totalmente cierto todo lo que vamos a ver o lo que nos parece, después seguramente por ahí no es. Muchas imágenes que se confunden en tórax. Y si no tenemos una clínica asociada, por lo menos un cuadro de insuficiencia cardíaca, o cuadro de pérdida de peso que podemos hacer en un tumor, un cuadro infeccioso, yo algunas veces no me tiro por los diagnósticos de tórax. Porque ahora, como van a ver, puede ser una pasía, una carcinoma es una neumonía, pues es un carcinoma broncogénico. Y también uno puede ser una neumonía, por tanto, qué sé yo, después es un enfermedad de depósito, enfermedad de intersticio, hemorragias.
hay muchísimos diagnósticos diferenciales y las imágenes son bastante similares. Así que si no tienen un buen cuadro clínico, creo que lo más importante es la persona que está en consulta que pueda hacer un buen interrogatorio, dos antecedentes, y ahí se puede hacer un estudio mucho mejor y más dirigido. Bueno, vamos a empezar. Empezamos con lo... yo lo que traté de hacer es trato de dar conceptos claros porque por ahí uno se delira mucho con las imágenes y todo lo demás, pero sabiendo los conceptos claros, después el otro lo van a ver o lo van a leer también. Bueno, del bronquio empezamos la división de los bronquios. Para saber la parte de los bronquios nosotros podemos ver en la tomografía. Los bronquios primarios, obviamente, los bronquios globales van al glóbulo superior, inferior, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo. Los cementarios, ¿bien? Estos cementarios son los que se dividen, son los más periféricos que se dividen aproximadamente 23 veces. Las primeras 16 veces son bronquios de transporte, ¿sí? Se llaman bronquiolos terminales, no participan en el intercambio gaseoso. A partir de la 16 para adelante tienen alveolos, que se llaman una transición, y los últimos bronquios, que ya son los respiratorios, contienen dos o tres divisiones, son dos o tres divisiones bronquiales que se alinean con los alveolos. ¿Sí? Esos son los importantes, los que determinan que haya el transporte de oxígeno, ¿bien? Y después vamos para arriba para transportar, ¿bien? Perdón si estoy medio perdido, pero estuve yo de guardia y no se me pasó bien por lo instalando, así que... y ahora me tengo que ir a trabajar, así que... El bronquiolo terminal es la última estructura de conducción del aire, se dirige a la unidad respiratoria, que es el acino. ¿Bien? El acino está compuesto por los bronquiolos respiratorios, los conductos, los arcos alveolares y el alveolo. Es la unidad principal. ¿Sí? Acá vemos una estructura que se van dividiendo los bronquios, termina el acino, estos son los alveolos, los arcos alveolares, y cuando se ocupa un alveolo por una, ya sea por una infección o demo o algo, por los poros de Kohn, ¿sí? Se van ocupando los demás alveolos. Esto que va contando del obulillo pulmonar secundario está constituido por 3 a 5 bronquiolos respiratorios, que son los últimos bronquiolos que ya tienen los arcos alveolares. ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a ver en la tomografía? Esto lo vemos en la tomografía, más en los lóbulos apicales, porque son los que tienen más aireación. Y cuando se tiene alguna enfermedad intersticial que se puede notar el intersticio interlobulillar, solemos ver el bronquiolo, el obulillo secundario, perdón. Acuérdense que el obulillo secundario son los que tienen los bronquiolos respiratorios, que es la última ramificación de los bronquios, a donde se produce un intercambio gaseoso. Tiene 3 a 5 bronquiolos respiratorios, que es la unidad anatómica, poliédrica, y está separada por los centros interlobulillares, que ya no sé si vieron patología intersticial, no sé si vieron la clase. Bueno, son los que se engrosan y dan mucha patología. Bueno, acá es lo que les decía. Vale. Este es un obulillo secundario que tiene una configuración poliédrica. ¿Por qué lo vemos acá? Porque está engrosado el intersticio interlobulillar. Acá tiene el bronquiolo respiratorio y la arteria también. Acá vemos más los obulillos secundarios y acá vemos la estructura, ¿sí? Que están los septos interlobulillares, entran los bronquiolos y están los acinos, ¿bien? Que tienen una cierta cantidad de acinos adentro que se produce el intercambio respiratorio. Vamos a definir un poco qué es nódulo acinar y nódulo intersticial. Los intersticiales vamos a ver porque van a tener patología en otra clase. Los acinales, que son los nódulos del espacio aéreo, son los que se encuentran peor definidos, ¿sí? Los que son como vidrios desmembrilados. Tienen contornos verbosos y menor densidad que los vasos adyacentes, que es lo que se llama vidrio deslustrado. Ahora después vamos a ver una fotografía que se ve bastante bien. Bueno, los nódulos que vemos múltiples nodulillos bien definidos, ya sabemos que son nódulos intersticiales, ¿sí? Tienen atenuación de tejidos blandos, ¿sí? Y bueno, depende de dónde tenga el intersticio que sea, ya sea bronquiolar o lobulillar, se
van a ubicar de diferentes formas. Acuérdense que los nódulos acinales son los que están mal definidos en la tomografía de Torres. Vamos a definir algunos conceptos. Opacidad, consolidación pulmonar, la mayoría de las veces uno lo llama indistintamente, que es un área focal circunscrita, tiene mayor atenuación o densidad que el medio que lo rodea, y lo que pasa es que no se visualiza el pulmón adyacente, ni los vasos. Podemos ver en el programa de video. ¿Sí? Lo que se llama la consolidación, la neumonía, por todo esto que vamos a ver. Las causas que pasan, los alveolos se reemplazan por líquidos, células o otros tejidos, y también puede haber causas intersticiales que hacen que se formen opacidades también. Cuando el intersticio se engrosa y colapsa el alveolo, o la neumonía intersticial usual, o la sarcoidosis pueden visualizarse como compensaciones también. Ahora, ¿qué le llamamos un filtrado? Vidrio esperinado o vidrio deslustrado. Son también opacidades, ¿sí? Como la otra, como la consolidación. Son más definidas y no borran las estructuras vasculares subyacentes. La mayoría de las veces indica que es un proceso activo, ¿bien? Aunque también puede ser una evolución crónica que da la fibrosis después. Ustedes igual ya vieron la tomografía, vieron las opacidades, con el programa y el video deslustrado, más o menos eso tienen una idea. La causa del vidrio deslustrado es un volumen parcial de las anomalías morfológicas que son demasiado pequeñas para ver en la tomografía. Puede representar también un engrosamiento del intersticio alveolar, ¿sí? O de la pared alveolar, y es la ocupación parcial de los alvéolos. ¿Sí? Por eso se ve los vasos por debajo. Cuando los alvéolos están llenos de líquidos, se ve la opacidad. ¿Está ahí más o menos todo bien? Bueno, esto para que tengan más o menos en cuenta. Lo que vamos a ver, la semiología radiológica que vamos a ver de las opacidades que tenemos ahora, si son coalescentes. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos una opacidad, una condensación central, vemos muchos parchados periféricos mal definidos que parece que confluyen, casi siempre hablando de una patología benigna eso, ¿sí? O una neumonía, un proceso infeccioso. Si nosotros tenemos varios, es lo mismo que tener un nódulo central y varios nódulos periféricos, hablamos más de especial benigna. Pasa lo mismo con la consolidación. La marginación deficiente casi siempre está compuesta en broncograma o bronquiolograma, depende si es más central o más periférico, o alveolograma, ya es muy periférico. Es muy importante ver la distribución, dónde está distribuido. Si son múltiples opacidades en forma aleatoria, si son opacidades a predominio periférico, si afectan más a los lóbulos superiores, si afectan más a los lóbulos inferiores. Siempre hay que describir esto porque son diferentes patologías. Obviamente que no tengo una telectasia, porque la opacidad se puede dar por la telectasia. Así que hay que hacer diagnóstico diferencial con la telectasia y siempre ver la evolución. ¿Sí? Esto es muy importante para poder definir entre una patología benigna o maligna. Casi siempre, salvo que la clínica sea muy soberana, algunas opacidades no se pueden definir si hay un tumor subyacente o también si es un carcinoma bronquial, que algunas veces se usan como opacidades. Por eso lo que hacemos es pedir un control evolutivo, a ver si disminuye o no. ¿Bien? La clasificación, más o menos porque hay lo que se las puede clasificar. Yo lo que hice traté de distribuirlas para que se entienda un poquito mejor. Según el tiempo de aparición, ¿sí? Cuánto tiempo va a estar, dónde están localizadas, según la morfología de cómo es, y otros hallazgos asociados que pueden indicarnos otras patologías. Por ejemplo, los linfomas se suelen presentar también como opacidades pulmonares. Entonces, ya viendo abdominales en el mediastino, abdominales en el retroperitoneo abdominal, nos tiramos más para un linfoma. El carcinoma también, como opacidades, se puede presentar. ¿Sí? Hay que tener todo un cuadro asociado a esto. Por eso es muy importante el interrogatorio y todos los datos que le podemos sacar al paciente.
hornos, el debito de frustrado y la consolidación, que sería este, síndrome alveolar localizado. Después vamos a ver el otro. Se la puede clasificar si son agudas o crónicas. Yo solamente quiero que vean los diagnósticos. ¿Bien? Puede ser de una neumonía, una tuberculosis también, que se presentan como opacidades acicales. Muchas veces no es que siempre vamos a ver la caverna es una evolución de la tuberculosis. Al principio es una opacidad de la tuberculosis. El infarto pulmonar, cuando es periférico, en cuña, asociado por ejemplo a un tromboembolismo, también es una opacidad. La contusión pulmonar, también al principio es una opacidad por la hemorragia. Causas crónicas, le puse como primero, no es la más frecuente obviamente, el adenocarcinoma, linfoma, neumonía eosinofílica, neumonía lipoidea, que tiene baja densidad, métodos diagnósticos, sarcoidosis, micosis, proteinosis, vasculitis pulmonar. ¿Bien? Todo eso tenemos como diagnósticos diferenciales de opacidades. Opacidades o consolidaciones. Acá tenemos. Ahora, según la localización, lo podemos definir un poco más, pero tampoco demasiado. Ahí acá tenemos si es una localización difusa, puede ser una neumonía biliovar, un carcinoma también. También síndrome de distrés respiratorio, neumonía intersticial, área de edema también. Paroxíada que lo tenemos abajo, más o menos tenemos todo similar, asociado a la neumonitis respiratoria también. Subpleural, fíjense, neumonitis respiratoria, neumonías intersticiales, que se ubica más en el intersticio periférico, y neumonía eosinofílica, sin sacar tampoco los diagnósticos diferenciales del otro lado. Y si ocupa el lóbulo, más o menos tenemos los mismos diagnósticos. Ven que todo más o menos prima muy importante la clínica, los datos, ¿sí? Todo lo que podemos rescatar del interrogatorio. ¿Bien? Porque los diagnósticos que le damos ahí, vamos a ver después las otras opacidades, más o menos se repiten siempre. Si por ejemplo nosotros vemos un linfoma, lo vemos en el primer momento, lo podemos ver como una causa aguda, un Wegener también. ¿Sí? Después en la evolución nos vamos dando cuenta que no va a disminuir esa opacidad, entonces tenemos que pensar en otra cosa. Estos son los nódulos alveolares de los que hablábamos. Vieron que son bastante mal definidos. Son chiquitos, mal definidos, con tendencia a la coalescencia. Acá se va a hacer el lóbulo inferior. Acá leo dígitos de opacidades. Bien. Opacidad del lóbulo medio, del pulmón izquierdo. ¿Sí? Acá lo tenemos con la afectación de la língula. Bien. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, esta es una micosis. Creo que era una galactomicosis, qué sé yo. Ahora tenemos una posición del lóbulo medio con un ecograma L, nada más. Radiografía, tomografía. Otra opacidad es una sarcoidosis. Acá nos ayuda mucho qué cosa. Acá no está certificado lo que se adenomegalia media. ¿Bien? Una opacidad difusa, opacidad iliar, ¿bien? Y otra por acá, como un ecograma L. Causa infecciosa, bien, opacidad del lóbulo medio, que toma la cesura menor. Acá vemos en la radiografía de tórax frente y perfil. Causa traumática. Esto lo que tiene es una evolución ya de una opacidad de la sangre que se va formando en cavitación, que seguramente tuvo una, ya les expliqué en algún momento, la laceración pulmonar que se rompe el pulmón. ¿Sí? Si no, se puede poner solamente como opacidades por el edema. Neumonía lipoidea, bueno, acá tenemos otro dato más, gracias a Dios, de la opacidad mal definida, ¿sí? Con vidrio mediador periférico. Cuando lo vemos en la ventana de Megastir, la ventana de la llamada, vemos que tiene una baja densidad. ¿Sí? Un poco de esto, lo que le da, lo que pasa ahora, algunas neumonías lipoideas aparecen con el cigarrillo electrónico. No sé si alguien fuma cigarrillo electrónico, pero yo he fumado, pero puede ser, sí, está descrito que puede pasar.
Acá tenemos otra posibilidad mal definida, solamente es una ventana del pulmón paravertebral, bien, que es una causa tumoral. Bien, los vasos, también las opacidades o las condensaciones que están en los vasos, igual, pero esto tiene un borde mucho peor definidos. Si la podemos diferenciar a plena luz, yo digo, no, esto es un tumor, no. Ahora si me decís, perdió 10 kilos de peso y además de esto veo yo, hay amigas en el mediastino, por ahí alguna que otra metástasis suprarrenal o hepática, bueno, ahí tiramos más que es un proceso primario. Toxicológicas, bien, esta es una intoxicación por amiodarona, que tenemos un hígado de alta densidad, que lo que la foto acá porque no la veo bien de allá. Estas son opacidades subpleurales en las zonas de declives, otras opacidades en vidrios medilados y hasta hay algunas zonas de reticulación grande. Tumorales de vuelta, una opacidad mal definida en el lóbulo medio de los dos lados. Hacemos un proyectar de tomografía, vemos el lóbulo medio, el segmento medial y el segmento de la língula. Era un linfoma. ¿Bien? ¿Cómo lo podemos sospechar para hacer una evolución crónica y asociando adenomegalia también? ¿Sí? Otras opacidades mal definidas con reticulaciones. Estos son ejemplos que se venían de antes y que los dejé. Acá tenemos una, acá tenemos otra de pequeño tamaño. ¿Sí? Acá tenemos otra opacidad en el lóbulo medio. Bien, acá se sugiere un pequeño nivel, ¿sí? Que hay una pequeña espacio aeroquístico o algo con un nivel. Era un absceso, una neumonía abscedada. Me voy a volver una tomografía con contraste y otra tomografía metana del pulmón que tiene un pequeño nivel. Otra opacidad más periférica, subpleural posterior, como el programa aéreo, lóbulo medio, medial y anterior, como el programa, lóbulo inferior, izquierdo, ya hacia la base y parte del lóbulo medio con broncograma. Bien, ahí se distingue bien el broncograma aéreo. Esta es una opacidad más complicada porque hay una tracción del mediastino, ¿sí? Acá está muy mal definido el corazón y está traccionado a ventilado y un pulmón casi totalmente opaco. La opacidad en el lóbulo medio haciendo cisura, con la cisura menor, lóbulo superior, acá lo primero que vamos a descartar por si tiene alguna tuberculosis dentro del cuadro clínico, ¿no? Queda otra opacidad en el sector medial del pulmón. Otra opacidad más en el lóbulo superior del pulmón. Dos opacidades mal definidas, una de este lado y otro de este lado, ¿sí? Y un broncograma acá del pulmón. Opacidad del lóbulo superior y medio con un pequeño broncograma acá chiquitito. Otra opacidad pulmonar mal definida, hay algunas zonas de vidrio mediado, un pequeño broncograma, esta se ve más periférica. Más opacidades. Ahí está. El lóbulo superior, un broncograma bien finito. ¿Lo ven? ¿Lo ven, no? Sí. Después van a ver con las fotos. Si no lo ven, díganmelo. Yo me detengo un poco más, pero como sé que en los dos lados más o menos están viendo topografía, así que obviamente la placa es muy necesaria más en las zonas que no tienen, pero la topografía ayuda un poquito más en todo. ¿Sí? Acá está bien señalado el broncograma. ¿Sí? Bueno, y esto, ¿alguien sabe qué puede ser? Una. Exactamente. Bien. Ubicación típica paravertebral posterior. Ven los vasos como hacen un pequeño ortiz, un pequeño giro, ¿sí? Se redondea y tira los vasitos que van acá, que van los vasos como que van confluyendo, ¿sí?
se llama broncocoraje. Y esto es una evolución que también les había dicho. Como vemos, una posibilidad del lóbulo medio al principio evoluciona y forma un pequeño nivel, es un absceso. Bueno, esto del síndrome alveolar alcanzado con las condensaciones. Acuérdense de diversos diagnósticos que teníamos muchísimos en aguda, en la crónica y la localización. Ahora vamos a ver la diferencia con síndrome alveolar difuso, que sería el virus mediado. ¿Sí? Fíjense las causas que tenemos, las causas agudas. Si quieren comparen después cuando se termine la clase, son similares. ¿Sí? Síndrome del estrés respiratorio, digamos, una intersticial aguda que siempre se expresa como una consolidación, pero también puede ser como virus mediado. Ahora sí, si tenemos edema agudo del pulmón, es mucho más frecuente que se vea como virus mediado en alas de mariposa, o una cardiomegalia, ¿bien? Dependiendo si es cardiogénico o no. Neumonías bacterianas también puede ser virus mediado, después formar la consolidación depende del estado de evolución. Los síndromes hemorrágicos, ¿sí? Como el Wegener, y la neumocitis más en el HIV, no me acuerdo de cuántos CD4 teníamos, pero teníamos bastante bajo los CD4. Cosas crónicas, fíjense que son similares a las condensaciones que hemos visto. El carcinoma bronquiologado también puede ser un virus respirado. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es una cosa u otra? Porque nosotros siempre vemos opacidad, neumonía o tanto, ahí prima mucho la clínica. ¿Sí? La clínica, el tiempo de evolución, como les dije. Linfoma también lo habíamos visto en el otro, y acá de vuelta, metástasis pulmonares, que también puede ser el virus mediado algunas veces, además de un montón de causas infectológicas, agregado neumonía xenofílica, proteinosis alveolar, no solamente es el típico empedrado que vemos, característico de la proteinosis, sino también de la microlitiasis, síndromes hemorrágicos. Ven que las causas son muchas, las imágenes son similares, por eso es muy importante que además de eso nos ayude un poco lo que sea la clínica, los antecedentes y que se haga un buen interrogatorio. ¿Sí? Yo por ahí insisto mucho en esto también, ahora creo que no hacen clínica, pero yo estuve un año en clínica y es lo único que me quedó de clínica, creo. Además que rompe la pelota demasiado, que es muy importante el interrogatorio. ¿Sí? Si no solamente son imágenes y si no nos contextuamos, puedo tirar yo por una paciente y no todos los diagnósticos anteriores. Al médico no le ayuda. Y a mí tampoco me ayuda porque si no me das un dato más yo no te puedo arrimar un poco más. Imagínense, de esos son los más importantes. Hay muchísimos diagnósticos más. Para el patrón de resultado podemos hacer un poquito mejor, acercar un poco más el diagnóstico. Si lo separamos en dos, si tiene reticulación o no tiene reticulación asociada. La reticulación, es el rozamiento del intersticio intradubular, que sería más frecuente la fibrosis. Si tiene reticulación del patrón biliar ilustrado, puede ser un hallazgo de fibrosis o también va a ser un empedrado, que nos voy a dar un poquito de luz. Si no tiene reticulación, bien, fíjense todos los diagnósticos que tiene. Extenso, neumonía, PSP, todo lo que le di antes, y si es periférico parchado, también un montón de diagnósticos más. Entre ellos, por ejemplo, la sarcoidosis, que están todos dados. Así que bueno, muy importante la clínica. Secundarismos que aparecen, algunos un poquito mejor definidos, otros peor definidos, y están bien regulado. Edema cardiogénico, que es bilateral, también puede ser que es una condensación, también. ¿Sí? Condensación, vidrio ilustrado, acuérdense, vemos los vasos que están por atrás, vemos el pulmón que tiene atrás, ¿sí? Es algo mucho más fluo que lo vemos en la tomografía. Diagnóstico diferencial está a todos lados.
que puede ser cualquier cosa, como lo ven ahí, si no lo contextuamos. Síndrome de Gopal-Taylor, que es acá lo que les dije, que vemos una buena fotito de los nódulos acinales. Ven que son nódulitos bien chiquititos, el vidrio mediado mal definidos. ¿Sí? Eso es típico de nódulos acinales. También vemos vidrio mediado y condensaciones acá también. ¿Sí? Hemorragia pulmonar también puede dar, ¿sí? Porque los Wegener sean más frecuentes en las bases pulmonares. Tumorales también, el vidrio mediado. Proteinosis alveolar. Y acá vemos algunos que ya son opacidades, otros espíritus mediados bilaterales. Y acá un sector de consolidación, el sector posterior del pulmón, que puede ser cardiogénico. ¿Sí? Además de eso, si lo contextuamos, puede ser por también PCP, neumonía, edema, hemorragia, de carcinomatosis y proteinosis. Corte coronal, vidrio mediado difuso hacia las ápices y bases pulmonares con algunas áreas de mayor consolidación. Obviamente una carcinomatosis no se va a presentar tan frecuentemente así, pero bueno, puede ser un error. Esto es un edema cardiogénico, bueno, está, vidrio mediado, viene dada en mariposa, iliares y hacia la periferia, ¿sí? En forma bilateral. Son dos cortes coronales y un corte axial. Aunque no tiene un corazón demasiado grande. Este es tumoral, como les dije, en carcinoma alveolar. Periférico en vidrio mediado. Tiene un pequeño broncolama, pero esta imagen, si yo la veo en una tomografía, no tiene un contexto clínico, y aunque por ahí tiene un contexto clínico, uno va a dudar si puede ser un carcinoma o no un carcinoma. ¿Sí? Seguramente nosotros vamos a escribir y el neumonólogo que va a hacer una fibrobroncoscopía, va a llegar ahí, va a tomar células y se va a dar cuenta. Pero es para que vean que no todo es cara plus. Y por último, este patrón empedrado, que no viene al caso, pero para que vean los tres patrones y ya quede bien definido, ¿sí? Que es la superposición del patrón reticular con el vidrio mediado. El vidrio mediado habla sobre la afección del paso aéreo, el reticular, el engrosamiento del intersticio, como les dije, como les habrán explicado ya. Causas, acá sí tenemos un poquito menos de causas, no salen mucho de estas, aunque también tenemos el edema de pulmón, la hemorragia de pulmón, PCP, lo que se da mucho por neumonía por radiación, cuando vemos por un área de empedrado, un área de engrosamiento del intersticio, en un antecedente de cáncer de mama en el pulmón, seguramente porque le dieron radiación. Proteinosis alveolar es una cosa muy frecuente. También puede dar la linfatitis carcinomatosa cuando el intersticio está ocupado también. Y de causas agudas, también hay muchísimas más que ya conocemos. Bueno, el patrón empedrado de una proteinosis alveolar, ven que es un área de vidrio delustrado, pero por debajo tiene un engrosamiento todo el intersticio. ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo, para hacer un poquito mejor. A ver, es algo extraño que no cuaja en una consolidación, un vidrio mediado normal. Vemos el vidrio mediado, un engrosamiento del intersticio por debajo. Otro más, viene en una casa tumoral, lo mismo. Y otro hacia las bases, es una neumonía linfoidea. Igual acá hay un patrón más de fibrosis quizás, porque hay bronquiectasias tubulares. Y cuando hay más fibrosis, también se gasta más los bronquios. Pero tiene un patrón empedrado porque por una zona de vidrio mediado bivasal y el engrosamiento del intersticio, que ya con las bronquiectasias se habla mucho de eso. ¿Qué es lo importante de recordar? Siempre que vemos una tomografía, a ver, yo cuando hago una tomografía de tórax, es una consolidación, si tiene áreas de vidrio mediado, si está engrosado el intersticio, esto yo lo que hago, ¿no?
Si cuando está engrosado el intersticio, si está engrosado el intersticio del nódulo, que el intersticio está engrosado, perdón, peribronquial, interlobulillar, lobulillar, si es lobular, irregular también intersticio. El tiempo de evolución, agudo crónico, la localización, en el libro ese de lectoras de alta resolución, todas las patologías las tienen con localizaciones más centrales, periféricas, difusas. Y si tienen imágenes asociadas, que el cuadro clínico también se asocia. Como último, que esto ya se lo dije al principio, se lo vengo diciendo, no podemos simplificar a un paciente en un estudio complementario solamente. Pasa también en la ecografía, en la resonancia, todo lo demás, pero es muy importante el estudio de tórax, muy importante los datos clínicos, un buen interrogatorio de los estudios previos para dirigir el estudio. Así que en esto tiene mucha importancia por ahí los chicos que están en consola siempre. En un lugar privado por ahí se hace mejor. Yo tengo los chicos muy presidentes ahí en el caso alquilado, entonces no me dieron justo datos clínicos. Pero bueno, cuando viene el paciente al primer estudio le preguntamos a ver qué tiene. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda tienen?